van a hacer una punción. Esa punción se hace con aguja fina y vamos a hacer entonces un estudio de citología. Lo ideal son 100 centímetros cúbicos, eso en realidad no sé si eso es posible, lo dirán ustedes, pero no tiene que ser menos de 30 o entre 30 y 50 centímetros cúbicos. Es así entonces que nosotros vamos a estudiar la citología, vamos a recibir esa citología y tenemos dos posibilidades y las dos son muy importantes. La primera es centrifugar y la segunda incluir el coágulo que nos queda. ¿Esto por qué es importante? Porque la citología es muy difícil de hacer la inmunomarcación necesaria para realizar este diagnóstico. En cambio, si nosotros hacemos una inclusión del coágulo, bueno, vamos a tener la posibilidad de procesarlo como si fuera una biopsia y sobre ese tejido hacer todas las inmunomarcaciones necesarias. ¿Cómo vamos a centrifugar? Bueno, si hay una ultracentrífuga, está muy bien, se concentra una gran cantidad de células y son mejores para estudiar, pero si no tenemos eso y tenemos una centrífuga tradicional, también vamos a agrupar un gran número de células. Y acá tenemos un ejemplo de uno de nuestros casos donde se ve esta célula que recién Martín decía, ¿se acuerdan de la célula de Reed-Stenberg? La que tiene dos ojitos como si fuera una lechuza. Bueno, esto no es una célula de Reed-Stenberg, pero sí es esta célula que es una célula T y que se llama Stenbergoide. Entonces, nosotros vamos a ver eso y no nos tenemos que contentar con una sola. Una golondrina no va a ser verano, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar más de una. Y acá tenemos un montón de participantes, entre ellos un histiocito, material hemático, o sea que ya, como primer premisa, les voy diciendo que esto es un líquido que está muy sucio desde lo que nosotros vamos a mirar. Vamos a ver, es un líquido inflamatorio que va a tener leucocitos, que va a tener hematíes, que va a tener histiocitos, que va a tener, bueno, todo lo que va a drenar la prótesis y que en definitiva es lo que ocasiona probablemente este tipo de linfoma. Bueno, entonces, debemos saber ya que la limitación de esto es que es un líquido que va a tener múltiples componentes a la hora de observarlo. Y dijimos entonces, las siliconas vamos a tener, va a haber tejido necrótico, partículas de necrosis, células inflamatorias, histocitos y macrófagos. Si esto no está bien mirado y pensado previamente, es muy probable que esas células, si no son tan importantes como las que le mostré, sino que son células mononucleadas que también pueden formar parte de este linfoma, se nos pierdan como alguna célula de tipo inflamatoria. Bueno, entonces, eso es importante de saber y bueno, miren, esto es un caso que tuvimos la semana pasada con Martín y este es el coágulo de inclusión. Fíjense que acá tenemos una gran necrosis, esto parece casi un tejido, ¿ven? Y sin embargo es un coágulo incluido, que como coagula rápidamente, es como si hiciera un bloque para poder procesarlo. Entonces vamos a encontrar acá, bueno, vemos este tejido necrótico y no sospechamos mucho, vemos alguna que otra célula, pero está muy apoptótica, está muerta, y cuando nosotros hacemos la inmunomarcación, acá tenemos con CD30 claramente la célula neoplásica. Acá tenemos un grupito que podemos llegar a discutir un rato si no sabemos que se marcó, si es un histiocito o no, sin embargo es un CD30, hay una diferencia entre esta que es Stenbergoide y estas que son mononucleadas, y acá tenemos un histiocito. Esto es un CD68 que es un marcador para, digamos, detectar las células, los histiocitos. Entonces fíjense, acá hay un macrófago y acá hay un histiocito que está comiendo todo lo que puede, bien grandote y bien gordito. Entonces, fíjense que les estoy ya mostrando en dos imágenes o tres que es un líquido donde nosotros tenemos que ir a pensar lo que vamos a ir a buscar. Bien, después, algo muy importante y que debiera estar de la mano. Yo voy a tener el líquido para analizar citológicamente, pero también tengo que hacer citometría de flujo. Bueno, ¿qué es lo que puede llegar a suceder cuando yo hago citometría de flujo? Bueno, que el citometrista tiene que estar totalmente, tiene que ser un citometrista avesado. Saber que la presencia del CD30, ¿sí?, que es lo que nosotros vamos a ir a buscar, no implica que nosotros tengamos un linfoma delante nuestro. El CD30 es un marcador de activación que lo podemos ver en diferentes tipos de linfomas, tanto linfomas B como linfomas T. Lo podemos ver, por ejemplo, en un paciente HIV, tiene blastos activados que circulan por todo el ganglio linfático y tiene CD30, y eso no es un linfoma. Entonces, el citometrista lo que va a hacer es
buscar la célula neoplásica, fenotipificarla y decir, yo tengo una célula T que es neoplásica y que además expresa CD30. Y acá vemos con CD45 un gran número de células que son positivas para CD45 y de gran tamaño. Entonces, el citometrista lo que va haciendo es dibujando estas células, esto que se ve en rojo son las células patológicas, entonces son CD3, por lo tanto son T, después se busca la relación 4-8 para ver si está presente, y si hay algún marcador T relacionado, como puede ser el CD2, el CD5 o el CD7, que estén perdidos. Entonces yo ya estoy viendo que esta célula es una célula que es clonal, le falta alguno de esos marcadores y además expresa CD30. Con esa particularidad y además la citología, yo estoy diciendo que estoy enfrente de una situación vinculable a un linfoma anaplásico. Bien, ahora, la segunda situación se saca en la cápsula, vamos a mandar anatomía patológica. Acá tenemos dos posibilidades, que el cirujano sepa que tiene que mandar a citometría de flujo o que no lo sepa y entonces lo mande todo a patología. Si lo manda todo a patología, acá no hay tanto problema, porque nosotros vamos a taquear, vamos a seriar toda la mama y en esa mama seguramente vamos a tener que hacer una gran cantidad de tacos para encontrar este linfoma, que además tiene la característica de ir colonizando, no como lo hace el ganglio que toma todo, no, acá salpica. Encontramos varios tacos que no tienen nada y otros que sí lo tienen, y esto es un riesgo. Entonces, así que nosotros tenemos que también entrenar a los patólogos, que es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces si estamos en el hospital, no hay ningún problema, porque el patólogo está en el quirófano y sabe que tiene que mandar a citometría y sabe cuánto tiene que hacer los cortes. Si vamos a mandar a citometría, estamos en una práctica externa, que no está el patólogo ahí, o que tiene que tomar cortes al azar. Estos cortes tienen que ser transversales porque la característica de este linfoma que no va a estar sobre la superficie, va a estar entre tejido y tejido. Y entonces esos pedacitos que vamos a tomar, que no tienen que ser muy groseros, sino cortes bien fileteados, transversales, los vamos a poner en solución fisiológica heparinizada, con entrega inmediata. Todo lo que va a ir a citometría de flujo tiene que ir en una solución heparinizada, y si vamos a hacer la PAF, vuelvo a repetir, lo que se hace es heparinizar toda la vía, la jeringa. Bueno, y lo que va a patología se pone en formol al 10%, y acá debemos saber nosotros que no se pone un poquito de formol, por lo menos la mitad es la pieza, la otra mitad, el doble de la pieza tiene que ser formol, porque si no, no se fija. Igual tenemos 24 horas de fijación, pero tampoco tiene que quedar a dormir en el quirófano. Bueno, entonces hacemos la macroscopía y lo que tenemos que hacer es seriar la muestra. Ven cómo son cortes totalmente transversales, y la característica de esto va a ser justamente que el linfoma no hace masa. Nosotros empezamos a cortar y decimos, acá está, le ponemos un número o una letra, lo vamos a buscar y no lo encontramos. No tiene la característica de otros tipos de tumores. Entonces, se seleccionan 8 muestras. Esas 8 muestras se ingresan, se miran. Si no tienen la patología, se vuelve a estudiar. Entonces, así hasta que lo encontramos. Y si además tiene un líquido positivo, bueno, tanto más. Entonces, vamos a ver acá algunos ejemplos. Nosotros hacemos la microscopía. Acá vamos a ir seguramente a la hematoxilineosina, sí o sí. Y allá vamos a hacer una inmunomarcación que va a ser limitada y también dirigida al linfoma T. Entonces, vamos a hacer, por supuesto, CD30, acá esto no se discute. Miren, tenemos acá sectores donde es una cápsula fibrosa y no está pasando nada, y acá vemos una línea finita, 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 y esto es el linfoma. Entonces, hacemos todos estos marcadores que incluyen moléculas citotóxicas, y de esa manera nosotros decimos, bueno, acá tenemos un linfoma T, CD30 positivo, anaplásico, ¿sí? Y con esto asociado, por supuesto, al seroma. Acá tenemos algunos ejemplos. Miren, hay ciertos lugares de la misma mama donde hay apenas unas células sueltas, y acá tenemos el CD30, en la unión de una reacción capsular y la otra. Acá un sector donde prácticamente no se veía, parecía todo un tejido lleno de histiocitos y cada tanto una celulita. O sea que con esto ya les estoy demostrando que no es sencillo encontrarlo, que hay que ir a buscarlo. Esta muestra, que es del mismo paciente en otro sector, bueno, vendría a ser el regalito que queremos tener todos. Por lo general, lo que hace es ocupar
desfiladeros, y sí debemos decir algo que es muy importante, que los ganglios que nosotros en el primer caso, por ejemplo, la primer paciente no hizo nunca adenopatías y uno no esperaba que esto sucediera, en los últimos casos que vimos los pacientes o debutaron ya con la adenopatía o lo hicieron en el curso rápido de menos de 2 meses. Bueno, entonces nosotros tenemos que recordar que no toda célula que expresa CD30 es una célula neoplásica, que el linfoma se mimetiza entre las necrosis. El componente celular no siempre es rico, lo tenemos que esperar como escaso y se distribuye donde él quiere. Que la casuística es una casuística muy baja y se requieren ojos experimentados a la hora de verlo. Lo tenemos que pensar. Y tenemos que determinar que esa célula que expresa TEN30 es un fenotipo T, es atípica y es clonal. Si no, no es un linfoma. La preanalítica es algo sumamente importante. A la hora del diagnóstico yo les diría que se lleva un 90% del cuidado. Después, el ojo avesado, si no lo tenemos al lado, lo podemos buscar en cualquier lugar del mundo. Pero si está bien hecho el material y bien conservado, eso sirve. Otra cosa es un punto que es común entre todas las subespecialidades de la anatomía patológica. La comunicación de un reporte clínico minucioso. Nosotros podríamos contar el último caso en el cual, dado que Mauro García Montenegro está sentado ahí, dijo: a mí me parece que acá hay como una silicona, la señora tenía un cáncer de mama, no tendrá prótesis. Desandamos el camino en forma inversa y la mujer tenía este seroma que estamos, seroma y linfoma, por supuesto, que estamos presentando. O sea que eso es muy importante, pero muy importante. Bueno, y por otro lado, como es una patología de tan baja frecuencia, nos tenemos que informar todos nosotros, informarnos a su vez entre nosotros y bueno, y trabajar siempre en grupo, en equipo, comunicándonos. Ahora tenemos fácil forma de comunicación a través de las redes, a través de los mensajitos. Bueno, y bueno, por supuesto, un agradecimiento muy grande a Isabel, con el cual vimos el primer caso, y a la doctora de Dios Soler, a Fernanda Metreviano y Mauro García Montenegro, que son los hematopatólogos dentro de un gran grupo que nos comunicamos siempre y compartimos los casos. Como una infiltrada acá en esta reunión, y inevitablemente, no es esta la presentación, inevitablemente yo voy a superponerme con algunos de los conceptos que ya se mencionaron. En realidad, yo tuve oportunidad solamente de ver 2 pacientes en consulta con esta patología, de manera tal que muchas de las cosas se van a superponer porque son producto un poco de la revisión bibliográfica, que todos más o menos revisamos la misma bibliografía. Así que, bueno, voy a tratar en algunas cosas de superponerme lo menos posible. Esta era un poco la agenda que yo les había preparado, no se asusten por la cantidad de puntos porque van a ser muy breves. ¿Qué podemos decir desde el punto de la introducción? Bueno, ya se mencionó que es una variedad muy infrecuente dentro de los linfomas no Hodgkin y dentro de los linfomas T periféricos. Es por definición un linfoma anaplásico, siempre ALK negativo, y como ya se mencionó, la primera publicación data del año 1997, y desde el año 2016 la clasificación de la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una entidad, y en general clínicamente se presenta y se reconoce como una colección líquida alrededor de un implante mamario o de su cápsula. Esto es la clasificación de los linfomas no Hodgkin T, de los T periféricos. Hay un hematólogo muy famoso que dice que él tiene 3 certezas en la vida. Una es que todos en algún momento nos vamos a morir, otra es que siempre vamos a pagar impuestos, y la tercera es que siempre va a haber una nueva clasificación de linfomas, ¿no? Así que los que tenemos varios años ya hemos visto pasar varias clasificaciones. Dentro, esto ya lo mostraron, esta es un poco una distribución de las frecuencias relativas de los linfomas T periféricos, y el linfoma anaplásico representa un subgrupo con baja frecuencia. Yo simplemente, sin querer agobiarlos con estos datos, fíjense que dentro de el total de los linfomas anaplásicos, de los cuales el anaplásico asociado a prótesis mamaria es una ínfima minoría, representa solamente el 2 al 8% del total de los linfomas no Hodgkin, ¿sí? Y el 10 al 12% de los linfomas T, que los linfomas T son menos frecuentes. De estos linfomas a grandes células anaplásicos, bueno, tenemos las formas que son ALK positivas porque expresan la proteína ALK, y las formas que son negativas.
Y dentro de las negativas ya se mencionó que hay una forma sistémica, una forma cutánea y que sería el asociado a implantes mamarios. No es caprichoso que los tamaños sean diferentes porque justamente este subgrupo es un subgrupo muy infrecuente. ¿Qué dice la bibliografía de la epidemiología? Bueno, la verdad que desde el punto de vista de la epidemiología los datos son bastante contradictorios. Fíjense que, bueno, es cierto que hay más de 359 casos reportados por la FDA en la década pasada y como ya se mencionó, hay 9 muertes reportadas. Pero la incidencia en general podemos decir que es desconocida. Y fíjense que hay una enorme variabilidad en las distintas series. Fíjense que hay series que hablan de un caso cada 30.000 mujeres con implantes mamarios por año, hay otras que hablan de 1 con 4.000 mujeres con implantes o una marca particular, y los australianos mencionan una incidencia llamativamente muy alta, que bueno, en realidad habrá que analizar de qué depende, si depende del tipo de prótesis que usan, si depende de alguna diferencia étnica o de predisposición, o si depende de que quizás tengan estándares de diagnóstico un poco diferentes. Lo que sí es bastante frecuente, o mejor dicho constante en las distintas series, es que la mediana de aparición desde el momento del implante, la mediana de aparición es de 10.7 años. Es decir, esto es algo importante tener en cuenta porque, bueno, esto puede implicar una aparición muchos años después de un implante y por ende muchos años en los cuales esa paciente no consulta o no tiene la alarma de consultar. También hay mucho escrito, y ya se mencionó, acerca de la relación con los distintos tipos de implantes. Fíjense que se ven tanto en implantes salinos como en implantes de siliconas. Y sí, es cierto que la mayoría están relacionados con implantes texturados, pero también hay casos reportados con implantes lisos. También, como ya se mencionó, están vinculados con implantes, ya sea con fines estéticos o con fines reconstructivos, ¿sí? Y no habría una clara correlación con algún tipo particular de implante o con alguna técnica quirúrgica particular. O sea, es muy difícil establecer una correlación en esto. De la fisiopatología poco se sabe, mucho en realidad se presume, en realidad hay muchas teorías, ya se las mencionó en la primera disertación, y se habla de distintos factores que pudieran estar involucrados y probablemente sean concomitantes. Ya se mencionó el tema de la etiopatogenia vinculada con el crecimiento bacteriano, con la superficie texturada del implante, con algún grado de respuesta inmune del huésped y algún grado de predisposición genética. Estas son las conclusiones de este trabajo de Hu, que es el que mucho trabajó también en lo que respecta al aspecto etiopatogénico, y él lo vincula con la posibilidad de que exista un proceso inflamatorio crónico en el tejido que crecería dentro de los poros de ese implante y que predominantemente está formado por linfocitos T, CD4, y que podría entonces haber algún grado de mutación en esa proliferación de linfocitos T, algún grado de mutación, probablemente también en algún paciente con algún grado de predisposición hereditaria, y existe toda una teoría vinculada con la posibilidad del crecimiento bacteriano de esta bacteria que ya se mencionó, un gram negativo, que podría actuar como contaminante y favorecer ese proceso inflamatorio. Todo esto es, por el momento, más elucubrativo que certero, ¿no es cierto? Quizás Marina les habló mucho acerca de cuál sería la metodología diagnóstica y la importancia del correcto manejo de la muestra, que va a ser crucial con respecto a esto. Esta es un poco la imagen típica que ustedes seguramente han visto en gran parte de la bibliografía, en donde se ve, digamos, esta localización fundamentalmente en el líquido, en este seroma o también a nivel de la cápsula. Y esta es un poco la forma clínica de presentación. Fíjense que en más de la mitad de los casos se presenta como un seroma, en un porcentaje de los pacientes se presenta como una masa o también como una masa y un seroma, pero también hay otras formas de presentación clínica que incluyen el agrandamiento mamario, la retracción de la cápsula, ulceración, manifestaciones en la piel, adenopatías axilares. Hay la misma incidencia de compromiso de mama derecha o mama izquierda, y fíjense nuevamente el concepto de que la mediana de aparición es alrededor de los 10 años. Hay casos descritos a partir del año y hasta 32 años posteriores a la colocación de una prótesis. La mayoría relacionados con los implantes texturados, pero no todos,
Y la mediana de edad, bueno, que es alrededor de los 50 años, un poco diferente si es una prótesis colocada con fines reconstructivos versus la que se ha colocado con fines estéticos. ¿Cuál sería entonces la metodología diagnóstica? Ya lo mencionamos. El gold standard es entonces en principio la ecografía mamaria, que podrá mostrarnos la existencia de un seroma o la existencia de una masa tumoral mamaria o adenopatías. Con respecto a esto, fíjense, acá en esta tablita está descrita cuál sería la sensibilidad y la especificidad de la ecografía. Una sensibilidad muy alta para el seroma y con especificidad también importante, y lo mismo para la masa, sensibilidad del 46% pero una especificidad muy alta. Si la ecografía mamaria es inespecífica, entonces el estudio diagnóstico que le sigue sería la resonancia magnética o también podría ayudar el PET. Una vez que se punza el seroma, ya se lo mencionó, la idea es una punción con aguja fina, guiada, digamos, ecográficamente, y la importancia del estudio anatomopatológico, el estudio de la citometría de flujo y la citología. Y si lo que se detecta es la existencia de una masa tumoral o de adenopatías, obviamente el diagnóstico o la metodología diagnóstica será la biopsia con el estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico. Siempre importante, como ya mencionó la doctora, la importancia de ese perfil de inmunofenotipo, es decir, en el estudio de la citometría de flujo o en el inmunofenotipo del taco de la biopsia, siempre son tumores CD30 positivos con negatividad para la proteína ALK. O sea, por definición son ALK negativos. Si la anatomía patológica es negativa, o sea, bueno, obviamente será necesario igualmente el referir la paciente al cirujano para el manejo de lo que sería un seroma benigno. Ya se mencionó algo acerca de la estadificación. En realidad, cuando se hace el diagnóstico de un linfoma de estas características y el hematólogo lo recibe, la estadificación es la estadificación habitual que hacemos con cualquier proceso linfoproliferativo, en el cual obviamente hacemos una concienzuda historia clínica, un examen físico, es muy importante el examen de la piel, todas las patologías linfoproliferativas que tienen una predilección también por presentar manifestaciones en piel. Nosotros le hacemos un laboratorio completo, para nosotros hay algunos parámetros de laboratorio que tienen que ver con carga tumoral, como la láctico dehidrogenasa que tiene mucho valor, y por supuesto las serologías virales. Bueno, test de embarazo es rutinario, digamos, en estas pacientes. Estadificamos también con una biopsia de médula ósea, que generalmente no sería necesaria, porque es raro, porque en general es una lesión que está circunscrita a la mama, pero bueno, si hay alguna manifestación que nos hace pensar que tenga compromiso sistémico, también lo incluimos. Y el método, el gold standard hoy por hoy para la estadificación de un linfoproliferativo es el PET-TC. Y si proyectamos una quimioterapia sistémica, obviamente hacemos una fracción de eyección por la posibilidad de que tenga que recibir quimioterapia con antraciclinas. Estos son los estadios. A ver, sí, estos son los estadios según Ann Arbor. La clasificación de Ann Arbor es el método de estadificación en estadios que habitualmente utilizamos para los linfomas, en donde uno ve que la mayoría de los pacientes estarían ubicadas dentro de los estadios iniciales, estadio 1E, lo de E viene de por extranodal. Y habría una minoría de pacientes en estadios más avanzados. Pero como bien se mencionó, en realidad se prefiere, a diferencia de lo que ocurre con los linfomas, a pesar de que esto es un linfoma, se prefiere utilizar la estadificación TNM, que es la del MD Anderson, porque permite una mejor discriminación, digamos, en estadios. Y entonces, en función de eso, fíjense, digamos, discriminamos mejor los estadios de la patología, y esta sería la frecuencia que está reportada en la bibliografía de los distintos estadios, utilizando justamente la clasificación del TNM del MD Anderson. ¿Qué podemos decir de tratamiento? Bueno, en realidad, en general, las recomendaciones de la bibliografía es que en pacientes con estadios iniciales, el tratamiento sería exclusivamente quirúrgico, es decir, con la capsulectomía, la remoción del implante y de toda la masa que estuviera asociada a la cápsula. Obviamente hay que hacer la biopsia de todos los ganglios sospechosos. En general, la mayor parte de la bibliografía recomienda que digamos que los márgenes de tejido que utilizan habitualmente el mastólogo, digamos, en la cirugía de cáncer de mama no serían necesarios en esta patología, o sea que no estaría indicada la mastectomía radical con la biopsia del ganglio centinela o el segmento axilar.
Y sí también hay muchas recomendaciones sobre la necesidad de remover el implante contralateral, porque como ya se mencionó, hay un 4.6% de casos en los cuales hay linfoma también en la mama contralateral. Hay algunas recomendaciones acerca de que, bueno, quién debiera hacer la remoción del implante. Bien, con respecto al tratamiento no quirúrgico, solamente quedaría reservada para aquellas pacientes que no pueden ser sometidas a una resección completa o en las cuales existen manifestaciones de que la enfermedad está diseminada. Y entonces, en ese caso, bueno, si lo que existe es una enfermedad local residual con márgenes positivos, o si se trata de una enfermedad irresecable con invasión de la pared torácica, la recomendación puede ser la radioterapia local. Mientras que si se trata de una enfermedad extendida porque hay compromiso ganglionar o compromiso a distancia, o sea, son estadios más avanzados en la estadificación, el tratamiento es el tratamiento de un linfoma no Hodgkin T, que habitualmente es un tratamiento de quimioterapia. La quimioterapia que se utiliza es el CHOP o el CHOP con etopósido o algunos esquemas infusionales. Y también se menciona la utilidad del brentuximab, que es un anticuerpo monoclonal es un conjugado que está dirigido contra la célula CD30 positiva y que tiene conjugado un compuesto que ingresa dentro de la célula CD30 positiva y termina afectando el uso mitótico y llevando a la célula a la apoptosis. Generalmente lo que uno lee también es la recomendación, y esto tiene que ver con la mala evolución que tienen habitualmente los linfomas T sistémicos, de que los pacientes sean incorporados en trial clínicos. Por último, en lo que respecta a la evolución, que, fíjense, estos son los resultados que son bastante alentadores, muy diferente a los resultados que uno tiene en un linfoma anaplásico negativo sistémico, que son enfermedades muy, muy graves, pero fíjense, una sobrevida global a 3 años y a 5 años de 94 y 91% respectivamente, y una sobrevida libre de enfermedad a 5 años de 49%. En general, es decir, a diferencia de lo que ocurre con otros procesos linfoproliferativos, donde en general el tratamiento claramente siempre es el tratamiento sistémico con quimioterapia, este sería un subtipo muy particular en el cual el tratamiento se basa fundamentalmente en la resección quirúrgica, ¿sí? Y como ya se mencionó, la forma de estadificación con el TNM sería mejor predictor de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global que el método de Ann Arbor. Con respecto al seguimiento, lo que se recomienda es la evaluación clínica de la paciente cada 3 a 6 meses por 2 años y luego de acuerdo a sospecha clínica. Y con respecto al uso del TAC o del PET-TC en el seguimiento de los pacientes, en general se recomienda hacerlo cada 6 meses en los primeros 2 años y luego de acuerdo a indicación clínica. Como ya se mencionó en la primera disertación, es muy controversial acerca de cuál sería el mejor momento para proceder a la reconstrucción mamaria. Por último, en general, cuando uno lee también la bibliografía, lee algunos comentarios acerca de cuáles podrían ser recomendaciones finales. Recordemos entonces que se trata de una entidad muy infrecuente, que en realidad su incidencia real es todavía desconocida. Tampoco existen conclusiones acerca de cuál es el tipo de implante o el tipo de cirugía que podría predisponer a la afección. Es importante, y en esto se recalca en la mayor parte de los foros, es decir, la importancia del conocimiento de la entidad entre los patólogos mamarios y entre los cirujanos plásticos, porque hay que tener en cuenta que ya dijimos que el periodo de latencia es muy prolongado. O sea, fíjense que hay casos reportados hasta más de 30 años después de la colocación del implante, de manera tal que también un poco el comentario que se hace es que muchas veces las mujeres que reciben un implante mamario con fines reconstructivos por un cáncer de mama son más proclives a tener una mayor adherencia al seguimiento que por ahí una mujer que lo recibe con fines exclusivamente estéticos. Recordar también que es una patología absolutamente curable cuando se la diagnostica en un estadio inicial. Y hay mucha información acerca de la necesidad probablemente de incluir esta información en los consentimientos informados antes de una cirugía, tanto con fines estéticos como reconstructivos. Y creo que la importancia, como ya se mencionó previamente, la importancia de generar un registro donde se puedan reportar los casos y se pueda tener una idea más clara, más concreta acerca de la verdadera incidencia de la patología.
Bueno, creo que nada más. Muchísimas gracias.